Llevo siendo guardia de seguridad los últimos 16 años. Trabajo para una compañía que ofrece sus servicios a diferentes empresas. He sido asignado para trabajar en fábricas, plazas comerciales, bodegas y un supermercado, El guardia y la sombra de la muerte, historia de terror. Fue precisamente durante mi estancia laboral en ese supermercado que tuve algunas experiencias realmente aterradoras. En ese supermercado, yo era guardia durante la noche. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Voy a contar la noche más pesada y tétrica que pasé en ese supermercado. Siempre suelo llegar unos 15 minutos antes de mi hora de entrada, pero en aquella ocasión no había dormido bien. Había el aniversario luctuoso de un amigo, así que la estaba pasando un poco mal. Sí, llegué tarde, a las 9:10 más o menos. Me reporté vía radio con el de prevención. Abraham. Era la primera vez que llegaba tarde, así que en lugar de llamarme la atención, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y ya me autorizó para relevar al compañero del acceso 1. Me acerqué al acceso. Pérez me pasó los pendientes y se retiró. Las funciones que se deben realizar cuando se está en algún acceso es darle la bienvenida al cliente, estar al pendiente del estacionamiento y revisar el ticket de los clientes que lleven cosas de alto valor o de aquellos que tengan un comportamiento sospechoso. Hay que permanecer ahí hasta que el de prevención vaya a cerrar el acceso por cierre de tienda. Esto ocurre faltando unos 5 minutos para las 10. Abraham llegó para cerrar el acceso. Intercambiamos algunas palabras y se retiró. Después de que las puertas son cerradas, hay que proceder a la entrada de personal para relevar al compañero. Pero antes, podemos pasar a la cocina a tomar fruta, un pan y un poco de café. Es lo que ingerimos a lo largo del turno para evitar el sueño. Ya con la comida, ahora sí fui a la entrada de personal. Recibí el área para que el compañero se retirara y comencé con las actividades de ahí. Hay que revisar a todos los trabajadores que salen del turno de la tarde y los que entran para el turno de la noche. También a los proveedores. También hay que estar en comunicación con la empresa de transportes a la que se le renta una pecera para llevar a sus casas a los trabajadores que no tienen vehículos ni tienen otra forma de retirarse. La pecera nunca llega a la misma hora, porque siempre hay diferentes choferes. Esa noche la pecera llegó como a las 11:15. En cuanto el chofer se bajó para firmar su entrada, le informé a Abraham. Quienes iban a usar el transporte se subieron. Hice el pase de lista y le di salida a la pecera. Volví al acceso y le informé a gerencia que ya se había ido la pecera. A los 5 minutos se retiraron Abraham y el gerente y se alarmaron las instalaciones. Ahora sí, nadie podía salir. Era hora de empezar con el recorrido. Quería pasar al baño primero. El baño está en la parte de arriba, junto al comedor. Así que subí a hacer lo mío. Ya me estaba lavando las manos cuando escuché que la televisión se encendió. Pensé que quizá era la muchacha de limpieza, pero cuando salí no había nadie en el comedor. Procedí a apagar la televisión e inicié mi recorrido. Al bajar, lo primero que hay es la línea de cajas. Hay que revisar que las 17 cajas estén apagadas. Luego hay que revisar que la puerta de multiservicios esté cerrada con llave. Luego sigue revisar el área de electrónica, teniendo cuidado de no acercarme mucho, porque tiene sensores que activan una alarma. Enseguida está la cocina y el área donde pueden comer los clientes. Siempre hay que entrar para asegurarse que ningún trabajador se haya metido a comerse algo. Como no vi a nadie, me di la vuelta para seguir con mi recorrido. Pero entonces escuché como un sartén se cayó. Me giré extrañado y pude ver que una cuchara se resbaló de su lugar y también se cayó. Después otra y otra. Luego un vaso de vidrio se deslizó hasta caerse. Impactó contra el suelo, pero no se rompió. Rebotó y luego en el aire se hizo pedazos. Salí corriendo de ahí y apresuré a terminar mi recorrido para poder subir al comedor. Pensé que era el sueño. Tomé café y fui al baño a enjuagarme la cara. Entonces la televisión se volvió a encender. Salí rápidamente, pero no había nadie.
Quise apagar la televisión, pero por alguna razón no se podía, así que mejor la desconecté. Miré mi reloj y ya eran las 12. Había llegado la hora de la revisión de temperaturas. Durante el recorrido de temperaturas hay que revisar todas las vitrinas y las cámaras de refrigeración. En la cocina hay 4 vitrinas y una cámara de refrigeración. Inventé las temperaturas. No quería otro susto. Luego fui a la panadería y después a la carnicería. Lo que sigue es ir al pasillo de congelados. Ahí hay como 20 vitrinas. Desde el pasillo de congelados se pueden ver las escaleras que llevan al comedor. Entonces vi que alguien iba subiendo. Aún faltaban como 20 minutos para la hora de comida, así que posiblemente alguien había subido al baño, pero no llevaba el uniforme. Y parte de mis actividades es asegurarme que todos los trabajadores porten uniforme y gafete todo el tiempo. Ya saben, en caso de derrumbe o incendio. Así que subí para comentarle al trabajador que se pusiera el uniforme. No iba a entrar al baño a molestarlo, así que me senté para esperar un momento a que saliera. Pasaron 15 minutos y no salía. Entonces entré a revisar, pero no había nadie. En ese momento se volvió a encender. Eso era imposible porque yo la había desconectado. Salí del baño y vi que la televisión estaba desconectada, pero aún así estaba encendida. No tenía sentido. Mi mente no era capaz de maquinar alguna explicación. Entonces la televisión se apagó. Las cosas definitivamente no estaban bien. Ya faltaban menos de 5 minutos para la hora de comida, así que esperé a que subieran los trabajadores. Mientras comíamos, salió el tema de un tal Ángel. Según dijeron, lo habían corrido porque resulta que adoraba a la Santa Muerte. La tenía tatuada y hasta tenía un altar en su casa. El gerente de la tienda era cristiano, así que encontró alguna excusa para deshacerse de él. Terminó la hora de comida y era hora de realizar otro recorrido de temperaturas. Quise acercarme a la cocina, pero una extraña sombra me hizo cambiar de opinión. Seguí con mi recorrido. Cuando llegué al pasillo de congelados, volteé a la escalera que lleva al comedor, pero no vi a nadie. Proseguí al área de deli y luego a lácteos. Terminé la toma de temperaturas y opté darme un rondín por las áreas que no tienen vitrina. Pasé por los pasillos de abarrotes verificando el llenado de los anaqueles, luego por el área de vinos, farmacia, perfumería, juguetes y llegué a línea de cajas. Iba caminando por la caja 8 cuando escuché como si alguien estuviera usando un teclado. Claro que no había nadie en el área. Me apresuré a salir de ahí y pasé por electrónica y luego la frutería. Ahí algo me golpeó. Volteé rápidamente y había un limón tirado cerca de mis pies. Luego se cayó un coco y unas naranjas. Entonces comenzó a sonar la alarma de electrónica. La frutería está junto al frente, así que yo tenía plena vista del área y no había nadie ahí. De pronto escuché un fuerte grito seguido de algunos golpes. Corrí pensando que alguien se había caído. Efectivamente, un trabajador. Un señor de 59 años estaba tirado. Estaba sangrando de la cabeza. Se había caído de las escaleras que llevan al comedor. Los trabajadores también se acercaron. Inmediatamente, llamé a emergencias para solicitar una ambulancia y también llamé al gerente. El señor quería decir algo, pero no tenía muchas fuerzas. Me acerqué a él y muy despacio me dijo que nadie suba. Arriba está la muerte. Dicho esto, murió. No había nada que pudiéramos hacer. El gerente llegó en 10 minutos. La ambulancia tardó 20. Casi eran las 4 de la mañana cuando sacaron de la tienda el cuerpo sin vida de ese hombre. Redacté y firmé una declaración a mano para el gerente. Le sacaron copia en multiservicios y se la dieron a los de la ambulancia para que se la entregara al forense. El gerente realizó un par de llamadas, una a Pérez y la otra a Abraham. Les solicitó que se presentaran en la tienda para relevarme y enviar correos informando de lo acontecido. A las 5:30 de la mañana, yo ya estaba en mi casa. Le platiqué a mi esposa lo que había pasado. Me preparó un té y un desayuno. Luego de eso me dio una pastilla para dormir. Nunca, a nadie,
Ni siquiera a su familia les dije cuáles fueron las últimas palabras de ese hombre. Es la primera vez que me atrevo a contar lo que viví esa noche. Jamás olvidaré que cuando ese hombre cerró sus ojos, volteé hacia arriba y pude ver la misma sombra que yo había visto antes en la cocina. Vivo en el campo, en una pequeña comunidad en Chiapas. Algunas personas pensarán que en un lugar tan alejado de la ciudad no ocurren cosas interesantes, pero se equivocan. Si bien, la mayor parte del tiempo, la vida en el campo es tranquila, al estar libres de celulares o de televisiones, estamos más atentos a lo que ocurre en el mundo real, el cual nos ofrece mejores historias que las que aparecen en las películas o las novelas. La siguiente historia, les puedo asegurar, es 100% real, pues todos en la comunidad lo vivimos. No es extraño ver de vez en cuando a extranjeros que van de paso o que llegan a pedir alimentos. Pero en cierta ocasión llegó una caravana, con carpas e incluso con algunos animales. Recuerdo que mi madre me dijo que era una comunidad gitana, que debíamos tener cuidado de no salir solos, mientras ellos estuvieron allí. Yo recuerdo que las mujeres se vestían de manera extravagante, con largas faldas, muchos colores brillantes. Además hablaban con un extraño acento. Las mujeres te ofrecían leerte la mano o realizar lectura de cartas y cosas así. En mi comunidad somos católicos y este tipo de prácticas no son aceptadas. La vestimenta de estas personas era muy peculiar, muy coloridas. A mi parecer, aquellas personas tenían rasgos muy bellos. A mí me llamaba mucho la atención su aspecto, pero solo podía verlos a través de mi ventana. Después de un par de semanas, la caravana se fue, quedándose solo una carpa a las afueras de mi comunidad. Como pueden imaginarse, no nos dejaban arrimarnos a esa carpa, ni los adultos se atrevían a acercarse a ella, aun cuando no habían visto si alguien vivía allí realmente. Mi madre, que creía que simplemente dejaron la carpa sola. ¿Quién sabe por qué? Cuando uno es niño, todo aquello que está prohibido despierta una enorme curiosidad. Así pues, varias veces intenté, al lado de otras niñas, entrar a la carpa y ver qué había dentro. Desafortunadamente, después de 5 intentos, no logramos ir, pues nuestros padres nos atrapaban a medio camino. Pero un día, en época de cosecha, los adultos no estaban y aprovechamos para ir a meternos a la carpa. Dentro de la carpa olía a inciensos. El piso estaba cubierto por varias alfombras. También vimos varias sillas sin respaldo, y al fondo, una cortina que dividía lo que vendría a ser el dormitorio. Allí vimos un catre, varias sábanas, y debajo algo abultaba, un enorme rectángulo. Retiramos las sábanas y descubrimos una enorme caja de madera con un marco de cristal, con algo muy interesante dentro. Era una muñeca, a tamaño real, como niña de 12 años. Iba recostada de lado. En una mano sostenía un plato con un cráneo humano, y a sus pies estaba un león de peluche. La muñeca se veía muy real. Era hermosa, sus ojos en color verde, su piel pálida, e iba vestida con un hermoso vestido color hueso. A todas nos encantó la muñeca, así que decidimos romper el vidrio de la caja y tomarla para jugar con ella. Así lo hicimos. Extrajimos la muñeca, dejamos todo lo demás. Solo nos llevamos a la muñeca y corrimos hasta un almacén abandonado en los límites de nuestra comunidad. Sabíamos que no podríamos jugar con la muñeca libremente, pues si se daban cuenta, nos la quitarían y castigarían. Fueron varios días felices.
en los que nos compartíamos la muñeca para jugar. Quién sabe de qué material estaría hecha. Se sentía como plástico, pero era suave y sólida a la vez. A partir de que tomamos la muñeca, en la comunidad corrió un rumor de que una extraña mujer con ropa parecida a la de una monja se aparecía en los límites de la comunidad. En un principio los niños no creímos en estos rumores, pues a los adultos les gustaba inventar este tipo de historias, para que no nos alejáramos de la comunidad. Pronto nos daríamos cuenta de que en esta ocasión no era así. Después de un tiempo nos olvidamos de la muñeca. La dejamos enterrada en el almacén abandonado. Para esto la carpa donde la encontramos ya estaba toda desgarrada y un día alguien del pueblo le prendió fuego. Cierto día, jugábamos a las escondidas. Yo me escondí en una enramada, muy cerca de donde estaba la carpa. De repente alguien me tocó en el hombro. Cuando me giré para ver quién era, me sorprendí. Era una mujer vestida con ropa muy extraña. Parecía como un hábito de monja, pero sus colores eran muy brillantes. La mujer me preguntó que si no había visto a su hija. Me puse nerviosa y solo le dije que no, moviendo la cabeza. En eso la perdí de vista unos segundos y desapareció sin dejar rastro. De repente escuché a una de las niñas llorar. Todos salimos de nuestros escondites. Encontramos a la niña debajo de un árbol. Tenía una quemada horrible en su brazo derecho. Ella decía que una bruja se lo había hecho. Rápido corrimos con los padres de la niña, quienes no nos creyeron y nos revisaron los bolsillos en busca de cerillos o un encendedor. No nos encontraron nada, pero no nos creyeron y nos acusaron de haber tirado los cerillos en algún lado. A mí me castigaron sin dejarme salir de la casa durante una semana. Una noche, me desperté muy asustada, pues escuché un sonido muy extraño. El cuarto donde dormía tiene ventana en dirección a unos árboles. Cuando me asomé a la ventana, vi una enorme ave que hoy es día que no puedo identificar. Tenía un rostro horrible, parecía humano y producía un chillido desesperante. Esa noche acabé en el cuarto de mis padres. Ellos me pusieron a rezar, no sin antes decir que todo eso lo provocaban mis mentiras. Yo entre lágrimas les repetí que no jugábamos con cerillos. Los rumores seguían circulando por la comunidad. Las personas seguían diciendo que se habían encontrado con una mujer muy extraña en el camino. Ella les preguntaba si no habían visto a su hija y después desaparecía. Otra cosa extraña que pasó durante aquella época, que los animales se comportaban de manera extraña y algunos gatos callejeros desaparecieron de la nada. Para cuando me dejaron volver a salir, varios de los niños me dijeron tristemente que a sus gatos se los comió una bruja. A la niña que se le había quemado el brazo, le quedó una horrible cicatriz. Ella nos contó que esa vez la bruja le dijo que si no le devolvía a su hija, se la llevaría a ella. Fue cuando la tomó del brazo y le dejó esa marca. Ella estaba muy asustada. No se alejaba de nosotras y ni de broma quería salir de la comunidad a jugar. Platicando entre los niños, nos acordamos de la muñeca y nos preguntamos si no sería lo que buscaba la bruja. Entonces fuimos al almacén abandonado a buscar la muñeca. Pensamos que si la dejábamos en las afueras de la comunidad, la bruja nos dejaría de molestar. Al principio no encontrábamos la muñeca, ni siquiera nos acordábamos en qué parte la enterramos. Cuando al fin la encontramos, la muñeca estaba toda destruida. Tenía una pierna rota y los brazos le colgaban. Su rostro ya no era hermoso, más bien era una mueca de dolor. Todos nos sentimos aterrados con la muñeca. La guardamos en una bolsa negra. De camino,
nos encontramos al papá de uno de los niños, que de inmediato nos obligó a vaciar la bolsa. La muñeca cayó con los brazos abiertos. El señor de inmediato comenzó a preguntarnos que de dónde la habíamos sacado. No quiso agarrar la muñeca. La veía con asco. Nos dijo que nos deshiciéramos de ella o le diría a los padres de todos. Así que de inmediato la tomamos y fuimos a dejarla en las afueras de la comunidad, cerca de donde estaba la carpa. Aquella noche pareció que la bruja visitó la comunidad, pues todos escuchamos cosas raras. Los animales se comportaban extraño y todos coincidían en que escucharon pasos en las azoteas de las casas. A la mañana siguiente, fuimos al lugar donde dejamos la muñeca, pero ya no estaba. Nos sentimos aliviados, pues creímos que al fin la bruja nos dejaría de acechar. Yo ya no volví a ver nada. Sin embargo, muchos de los niños dijeron que habían visto a la misma mujer afuera de sus ventanas. A veces veían cómo se transformaba en una horripilante ave, muy parecida a la que yo vi esa noche en mi ventana, y que era la bruja